Bienvenidos a Global Radio, Información 2.0. Somos una revista informativa de actualidad y variedades con calidad premium internacional. Escúchanos todas las tardes en directo también por www.éxtasis977fm.com, por éxtasis977.caster.fm y en este dial 97.7 FM Éxtasis, la radio feliz. Trabajamos para ustedes en la producción y conducción de este espacio Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución número 52790 de la Universidad Central de Venezuela, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución número 52800 de la Universidad Central de Venezuela. Laboramos para ustedes junto a un equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia en la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón. Global Radio es tu revista radial informativa. La entrevista del día. Bien, amigos, estamos de regreso en Global Radio, su revista informativa 2.0 en Éxtasis 97.7 FM. Tenemos en línea a nuestro invitado que, como informamos, es Ignacio Nacho, como le conocemos también, Montes de Oca. Ignacio Nacho es periodista argentino, muy reconocido, renombrado a nivel internacional, es también escritor y un muy agudo analista internacional, amigo de la casa, a quien recurrimos con cierta regularidad para poder seguirle el paso a muchas cosas que están cambiando permanentemente en el contexto internacional y que requieren atención, y nadie mejor para hablarlo con él que Ignacio Montes de Oca. Hoy queremos hablar sobre la situación que está ocurriendo en el conflicto de Europa del Este. ¿Escala? ¿Se extiende el conflicto en Ucrania? Esa es la pregunta que nosotros nos formulamos en vista de todas las cosas que están ocurriendo, con un supuesto ataque con drones que no se explica fácilmente al Kremlin, ¿no? Derriban un dron supuestamente artillado justo encima del Palacio de Gobierno en Moscú. ¿Cómo llegó ahí? Y en segundo lugar, entonces al día siguiente sale el régimen de Putin señalando a Estados Unidos como el responsable del ataque para intentar matar a Putin. O sea, 1 más 1 es 2 aquí. Muy buenas tardes, Nacho. Un placer tenerte con nosotros nuevamente aquí en Global Radio. Bienvenido a Venezuela. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por brindarnos estos minutos, porque sabemos que eres una persona muy ocupada. De hecho, ahorita estabas en entrevista, no sé con qué medio ni para qué país, pero me lo imagino. Nacho, coméntanos, ¿qué está pasando en este momento en el conflicto de la invasión rusa a Ucrania? ¿Quiere Putin extender esto? ¿Hay alguna razón de fondo? ¿Necesita él una cortina de humo? ¿Hay algún problema importante interno en Moscú que lo esté amenazando, en Rusia? Porque también estamos viendo que la milicia Wagner quiere como retirarse de la guerra. A ver, lo que está pasando en este momento en el conflicto es que el esfuerzo ruso está implosionando, y ahí vamos a unir dos cosas que mencionaste. Por un lado, lo del dron, el supuesto ataque con 2 drones en el Kremlin, en una maniobra que trae muchísimas dudas, porque tanto el tipo de vehículo utilizado como su carga explosiva son insuficientes para causar un ataque serio. El Kremlin es una fortaleza, un dron con 20 kilos de explosivos es incapaz de provocar ningún daño. Ese dron, de haber sido lanzado desde Ucrania, debería haber tardado 5 horas, se lo tiene que programar, porque uno no lo puede corregir en el medio, porque si lo puede corregir se lo puede desviar, y debería haber
adivinado dónde iba a estar Putin dentro de 5 horas, cosa que es absolutamente imposible. Por lo tanto, uno tiende a pensar que se trató de un operativo ruso lanzado desde dentro de Rusia. Y podría ser, pero eso hablaría de que Rusia tiene fuerzas internas que están conspirando contra Putin hasta el punto de querer asesinarlo. Y de todas maneras todo suena a que es un montaje de propaganda para culpar a Estados Unidos, a Ucrania y justificar eventualmente alguna atrocidad contra la población civil e incluso un intento de asesinato contra Zelensky, que de todas maneras no necesita este incidente. Lo podrían haber mandado un misil al Palacio de Gobierno en cualquier momento del último año y casi 3 meses de guerra. Pero por otro lado está pasando algo muy importante, que es que Prigozhin, el dueño de los mercenarios de Wagner, acaba de avisar que el 10 de mayo, debido a la falta de apoyo del ejército ruso, se van a retirar de Bakhmut. Bakhmut es el único lugar que se mueve en el frente, es el único lugar en donde Rusia logra algún avance, por lo menos un avance conceptualmente importante, y son la única fuerza dentro del ejército de Rusia, pues están adscritos dentro del esquema ruso, son la única fuerza que tiene algún tipo de efectividad. En el resto del frente, Rusia está siendo rechazada en cada ataque que realiza. La salida de Prigozhin y sus mercenarios implicaría que Rusia se queda sin la única fuerza efectiva que tiene, pero al mismo tiempo, al haber hecho público su desafío a los generales, despierta las suposiciones de que Rusia está implosionando, en el sentido que las fuerzas políticas internas que rodean a Putin entraron en pugna, y eso va a derivar necesariamente en una degradación aún mayor de la capacidad de combate, más allá del retiro de las tropas de Wagner, porque si los generales están ocupados en una interna política, les restan tiempo a afrontar la guerra. Es una cuestión de lógica. Entonces la novedad de la guerra está en Bakhmut, en Wagner y en todo lo que está sucediendo alrededor. El resto de los países, por ahora, están tranquilos, salvo que Polonia y Alemania expulsaron a algunos diplomáticos rusos, acusándolos de propaganda y espionaje. Que están llegando los equipos y tropas entrenados tanto por Estados Unidos como por el resto de los países de la OTAN, y que Ucrania refuerza su despliegue con vistas a lanzar una contraofensiva que no sabemos cuándo va a empezar, pero va a ser más pronto que tarde, y ahí sí es posible que el mapa de la guerra cambie y estas contradicciones que marcamos dentro de Rusia se agudicen, y bueno, tendremos que ahí retomar y analizar nuevamente en qué estado quedó el conflicto. Estamos hablando con Ignacio Montes de Oca, periodista argentino y un muy agudo analista internacional que consultamos los medios internacionales de prensa. Nacho, escuchándote, ciertamente compartimos el criterio de una evidente implosión del gobierno ruso. En otra ocasión, conversando contigo, nos comentabas acertadamente que en la historia del pueblo ruso y en la idiosincrasia del pueblo ruso no se perdona el fracaso ni la derrota. Y en consecuencia... Moscú no cree en lágrimas, es exactamente. Exacto. Entonces, ¿será que entonces ya el pueblo ruso, el Estado ruso, se sabe derrotado en Ucrania y deciden ya entonces proceder a acabar con la guerra? Porque también está el tema de los costos. ¿Cuánto le cuesta a Rusia sostener esta invasión en medio del río incontenible de sanciones que le está restando también poderío económico? Perfecto. Al primer concepto, 1905, después de la derrota de Tsushima contra Japón y la derrota de Port Arthur, hubo una revolución. Después de las derrotas en la Primera Guerra Mundial en el frente oriental, vino la Revolución de Octubre. Entonces, Rusia, cuando un líder pierde el liderazgo. Entonces es ahí donde, y bueno, es lo que le pasó a Yeltsin, para que veamos que no se trata de historia antigua, cuando perdió en Chechenia. Estaba perdiendo en Chechenia y tuvo que venir
Putin y resolver Chechenia. Entonces, si llega la noticia de la derrota a Rusia, y habría que abrir un nuevo expediente para analizar cómo lo va a tomar la población, que por ahora, y esto es importante, no está recibiendo directamente la verdadera situación del frente ucraniano, porque la propaganda, y recordemos que Putin es un hombre de la KGB especializado en propaganda, tiene controlado los medios y la información, y penaliza muy fuertemente a los que difunden noticias contrarias a la victoria de Rusia. Pero ese sistema podría debilitarse si esta lucha interna de los clanes que lo rodean decidieran que Putin ya no es el líder indiscutible, porque el sistema de represión en Rusia se arma con una serie sucesiva de capas, en donde tanto los generales como los oligarcas que poseen medios de comunicación, por ejemplo, que son los que transmiten la propaganda, hacen que haya una dependencia de Putin en términos políticos para poder ejecutar tanto la represión como la propaganda. Entonces, hay un punto en el que el resultado en Ucrania, sobre todo después de la contraofensiva, obliga a revisar si Putin va a poder seguir ocultando la situación real de la guerra en Ucrania. Y la segunda parte, ¿cuánto le cuesta a Rusia? El costo, ¿no? Dos respuestas. Costos corrientes, yo le hice un cálculo, a mí me daba 16.000 millones de dólares por mes, tanto en pérdida de material, que tiene que ser repuesto, en sostenimiento, tanto de comida, municiones, como vestimenta, y etcétera, así larguísimo, etcétera, más sueldos del personal, más costos, porque también tiene que invertir en los costos de reparación de la zona ocupada. Está tratando de reconstruir una parte de Mariupol, por ejemplo, pero después hay un costo agregado que es a largo plazo. Por ejemplo, o el principal ingreso de Rusia era la exportación de hidrocarburos, ¿sí? Representaba algo así como un 40% de su ingreso. Hoy ese ingreso se redujo a la mitad por las sanciones. Ajá. Es decir, que además del gasto, está teniendo un ingreso menor como consecuencia de las sanciones, lo cual implicó en números gruesos que haya gastado en los primeros 3 meses del año el equivalente al 80% del déficit proyectado para todo el año 2023, con lo cual aumenta el gasto, disminuyen los ingresos y el costo de la guerra se empieza a ver a largo plazo. ¿Por qué? Porque ahora Rusia empieza a arrastrar una deuda interna muy fuerte que está pegando no solamente en el abastecimiento, sino en la capacidad de compra de sus productos, porque hay faltantes, porque hubo una inflación, porque se ha arrastrado un 7% el año pasado, y porque por ahora también la inflación, si bien dicen que logró dominarla, en la cotización, en el peso de la moneda, no se refleja, con lo cual uno supone, más las fuentes que tiene de Rusia, que los precios están aumentando mucho más que la inflación que está declarando Rusia. Es decir, para englobar, para Rusia la guerra es una ficción. Si hay una derrota, toda esa ficción se cae y el peso de la realidad lo puede arrastrar a Putin o no. Pero bueno, eso lo tendremos que ver cuando se inicie y tenga algún resultado la contraofensiva ucraniana. Bien, amigos, conversamos con el periodista argentino Ignacio Nacho Montes de Oca, analista internacional desde Buenos Aires, en vivo. Nacho, esto que estás comentando lo han olfateado, supongo, los chinos en vista del último comportamiento que están teniendo. Hace 2 días en la ONU, China votó en contra de Rusia en mantener la invasión en Ucrania. Están alineándose entonces con información segura de lo que está ocurriendo puertas adentro en Rusia, y que definitivamente ya ven los chinos, perdió Rusia la guerra en Ucrania, y de allí también el plan de paz que están proponiendo. No me quiero animar a decir nada, pero
China es un muy buen termómetro del futuro de las operaciones militares rusas, porque no solamente votó por primera vez en contra, siempre se abstuvo, y en este caso se consideró, es la primera vez que vota a favor de considerar a Rusia como país agresor, sino que también Xi Jinping, el líder chino, respondió en la misma semana el pedido de reunión telefónica, llamémosle, que le hizo Zelensky después de que fuera a visitar a Putin en Moscú. Y este llamado, que bien podría haber sido mantenido en secreto, pero que no solamente hizo público el gobierno ucraniano, sino que el gobierno chino lo digamos, respaldó la confirmación, indica que China empieza a maniobrar para salir de esa zona ambigua y considerar también a Ucrania como parte de una eventual solución, lo cual es novedoso, porque hasta ahora su diálogo solamente había sido con quien llama su aliado especial, que era Rusia. Ahora introdujo a Ucrania dentro de la ecuación. Claro, exactamente. Entonces, sí, y además China, en el mismo tiempo, empezó a moderar su discurso respecto a Taiwán, con lo cual cambió el rumbo de conexión directo con Occidente, lo cual indicaría, por sentido común, que eligió cambiar de caballo en esta puesta en el hipódromo de los conflictos internacionales. Está siendo China pragmático en términos económicos, está protegiendo su economía, su influencia internacional, su balanza comercial y su balanza de pago. Es muy inteligente en ese sentido. Sí, y tampoco, el 70% el 67% de su intercambio es con Occidente, de sus ventas es hacia Occidente, o países aliados de Occidente, llámese Japón, Taiwán o Corea del Sur, entre otros. Pero además hay otro factor que, en mi opinión, es muy importante. China se dio cuenta que en una posguerra, independientemente del resultado, su modelo no puede funcionar si Occidente, a la vista de un resultado adverso, una derrota, adverso, sí, más allá de una derrota o un impasse en donde Rusia quede muy debilitada, se puede concentrar tranquilamente en sancionar a China y sumar más presión a una situación en la que no está muy cómoda, porque a raíz de este cambio que hizo China, de mostrarse más agresiva y amenazar no solamente con una invasión a Taiwán, sino que avanzar en el mar de la China, con ocupación de zonas en disputa, etcétera, etcétera, lo que vio es que pasaron varias cosas. En primer lugar, muchas empresas occidentales se fueron, con lo cual se descapitalizó. En segundo lugar, que parece que no, pero la inversión occidental forma parte de la dinámica que le permite crecer, con lo cual también perdió algo de su dinamismo económico. Y en tercer lugar, quedó aislada. Aislada en una solamente. Y ¿cuál es la única ventaja que tiene? Petróleo y gas barato. Pero vos podés tener petróleo y gas a raudales. Tu problema, si sos Rusia, China, exacto. Claro, del petróleo y gas ruso. Tu problema, especialmente en una economía como la de China, es que no importa cuántos recursos y cuánta producción tengas, si no tenés mercados. Y los mercados que mejor consumen, con mayor capacidad de ingresos, son los occidentales. No lo puedes reemplazar el mercado occidental con el tercer mundo. El mercado occidental son 4 veces la suma del tercer mundo. Entonces, ahí ese tipo de ecuaciones son la realidad. China se enfrentó a una realidad que le obliga a tomar ciertas decisiones en contra de la ideología antioccidental o anti-Estados Unidos. Y es el pragmatismo chino. Claro, porque también tienen la responsabilidad de ver la manera de cómo mantener una población de 1.400 millones de personas, para lo cual necesitan una economía pujante que esté produciendo y exportando. Si pierden inversiones, si pierden mercados, la situación interna se le complica y se le puede alborotar. Y además, este año China pierde el primer lugar de país más poblado con la India, tiene un problema demográfico muy fuerte derivado de esa tonta decisión
de Mao de limitar a un hijo por pareja, envejeció mucho su población. Correcto. Necesita aumentar, eso le hace caer la productividad. Cuando cae la productividad cae el ingreso per cápita, cuando cae el ingreso per cápita hay menor poder de compra y la gente empieza a estar descontenta. Entonces enfrenta un montón de desafíos, y si solamente se concentra en discutir con Estados Unidos y pretender resolver lo de Taiwán por la vía militar, se le van a escapar un montón de problemas por el costado que necesita resolver si pretende ser primera potencia, que es el obvio plan de China para el futuro. Así es, amigos, estamos hablando con Ignacio Nacho Montes de Oca desde Argentina, periodista, escritor y analista internacional. Terminamos la entrevista, Nacho, con lo siguiente. ¿Cómo percibes tú en el futuro cercano, porque no se pueden hacer proyecciones de largo plazo en este violento ajedrez geopolítico que se juega en la actualidad? ¿Cómo ves tú el desarrollo de los eventos en el futuro inmediato en torno a este conflicto entre Occidente y Oriente? Es la tercera vez que me preguntan lo mismo en el día. A ver, Ucrania es solamente el más visible de los problemas del mundo. El mundo atraviesa una crisis desde el COVID, que se derivó no solamente en una crisis económica, sino que también en una crisis de deuda, en una crisis de crecimiento. La guerra la agudizó con una crisis alimentaria. Tenemos muchos puntos de que están surgiendo de conflicto, tanto en Azerbaiyán contra Ucrania, en Georgia con las minorías y contra Rusia, Azerbaiyán contra Rusia, en el Sahel tenemos a Sudán, tenemos en Etiopía, República Centroafricana, Mali, Antigua Yugoslavia. Digamos, en América Latina, en Yugoslavia tenemos el problema con Kosovo, en América Latina tenemos el problema de las migraciones entre Chile y Perú, entre Perú y Bolivia por la injerencia, en África, en Centroamérica. Tenemos un montón pero todos estos problemas se agudizan por la crisis de la deuda, me he olvidado que también es súper importante. Sí. Estos problemas se agudizan por las crisis montadas una encima de la otra, con lo cual el mundo va a tener que recorrer un camino de acomodamiento que, como las placas tectónicas que entran en tensión y que en algún momento se acomodan, seguramente van a traer mucho movimiento violento. Pero es el mundo que nos tocó vivir y es a lo que nos tenemos que preparar, y es inevitable. Es así como funciona el mundo. Periodos de estabilidad y paz, periodos de tensión. Preparémonos porque, bueno, los próximos tiempos más allá de Ucrania prometen ser bastante desafiantes, por poner una palabra neutra. Sí, porque se corre el riesgo real de una recesión económica, y esto en medio de todo el cuadro que tenemos, si no se solucionan los conflictos y estos se agravan, estaríamos cerca de un conflicto de mayor proporción bélico. ¿Tú ves posible eso? No. A ver, va a haber una guerra fría. No veo posibilidades para que haya un conflicto bélico mayor deberían enfrentarse Rusia con la OTAN, o China con Occidente, o China con India. No lo veo posible. Lo que sí veo es que, como a lo largo de la historia, las tensiones se van a derivar a través del tercer mundo, entre polos de poder que van a querer instalar gobiernos para permitir no solamente el control de los recursos, sino también de los mercados. Y que, como la Guerra Fría, para mí es una segunda Guerra Fría en curso, que va a durar lo que dure la disputa entre dos modelos que son antagónicos. Por un lado, las democracias liberales, y por otro lado, los modelos autócratas. Ese es el gran conflicto internacional, más allá de Ucrania. Es el que explica Ucrania, pero es algo que va a tener que resolver el mundo, y que esta crisis agudiza, y bueno, lo tendremos que afrontar y ver y explicar en los próximos años. Caramba, Nacho, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, por tus análisis, porque nos has permitido tener una fotografía bien clara de cuál es el mundo que estamos viviendo hoy y de lo que efectivamente nos viene adelante. Vamos a tener,
una guerra fría que va a durar varias décadas. Muchas gracias, Nacho. Agradezco yo el contacto. Un abrazo muy grande. Un abrazo igualmente y estaremos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias. Bien, amigos, era Nacho Montes de Oca, analista de primera línea que nos encanta poder entrevistar porque ciertamente nos arroja mucha claridad y mucha precisión sobre las cosas que se viven en el mundo, que se escapa de la mano de, digamos, del común de la gente en el día a día, y que en particular en estas tierras venezolanas sumidas en la crisis, pues la gente no está pendiente de estas cosas y hay que traerlas a colación y recordarlas. Síguenos en Twitter como @globalradio_VE. Hemos finalizado nuestro giro informativo en Global Radio y los invitamos con mucho gusto a sintonizarnos aquí en 97.7 FM Éxtasis, 120 minutos de variada y profunda información para cerrar el día conectados con el mundo. Estuvimos trabajando para ustedes Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución 52.790 de la UCB, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución 52.800 de la UCB, acompañado siempre por un excelente equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia de la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón.